¿Qué tal? Comenzamos o continuamos, mejor dicho, con nuestro curso de cálculo de varias variables. Ahora que seguimos con esta unidad de vectores y geometría en el espacio, vamos a continuar con el tema 1.2, que son vectores y los vectores sistemas de coordenadas. Realmente, en este contenido vamos a ver un repaso de todo lo que has visto en algunos otros semestres. Vamos a ver los que son los vectores en general y operaciones de ellos, así de una manera muy gráfica. Después vamos a ver cómo se ven esos vectores en R2 y R3 para operar con ellos algebraicamente o numéricamente. Luego pasamos a otros los conceptos más fuertes con respecto a las propiedades de los vectores, que es la magnitud, y llegar al concepto de los más fuertes, que es lo que más interesa en matemáticas, la parte operativa de cada concepto. Finalmente, vamos a dejar su tarea y sus actividades de reforzamiento. Muy bien. Continuamos con nuestro tema de vectores y propiedades. En esta gráfica hago una pequeña introducción motivacional para hacerte la idea de que el concepto de vector es un concepto que generaliza lo que era el concepto de escalar. De cierta manera, tú antes, en tus cursos más básicos, o si quieres hasta secundaria, tal vez un poco de prepa, tú sí conocías muy bien lo que era un número, ¿sí? Si a ti te hablaban, por ejemplo, del 2, del 3, de un medio, pues sí, son números que hasta representaban muchas cosas de la vida, ¿no? Pesa 2 kilos, 3 kilos, un medio, o velocidades, etcétera, ¿no? Pero resulta que estos conceptos son muy simples para cuando queremos ver fenómenos más complejos, como por ejemplo, yo podría decir el peso de estas pesas, pero no solamente quiero observar esto del fenómeno, sino que este peso, si alguien lo levanta, es como una fuerza que va jalando hacia abajo, ¿sí? Y quiero representarla que si aquí tuviera unas pesas mucho más grandes, esta fuerza fuera un vector mucho más grande, ¿sí? O, análogamente, yo podría decir, oye, pues mi balón salió a una cierta velocidad. Sí, pero me interesa, por ejemplo, toda la trayectoria del balón. Creo que este color no me gustó. Toda la trayectoria de este balón. Y en qué momentos esta velocidad, ¿sí?, va cambiando de dirección, porque no siempre va el balón así infinitamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va cambiando? Y bueno, es una parte del fenómeno mucho más compleja que queremos entender. Análogamente, aquí tenemos una persona moviendo un archivero. Entonces, en este fenómeno o en este problema o situación, quisiera ver más cosas, como por ejemplo, oye, si mueves el archivero, sí, pero hay alguien más fuerte que lo mueve fácil o alguien más menos fuerte que no le cuesta mucho trabajo. ¿Pero por qué? Ah, pues aquí vemos algo que le llaman coeficiente de fricción y junto con su peso genera una fuerza que es la que frena esto. Entonces, ¿cómo veo esta fuerza, no? ¿Cómo determino que digo, oye, es más, pesa mucho para unos o para otros? No, pesa lo mismo. Pero si aquí el archivero, por ejemplo, tiene muchas cosas, pues esta fuerza es mucho más grande, ¿sí? En cambio, si le quitamos peso, ¿sí?, suponte que no tiene nada aquí de peso, entonces es una fuerza menos grande. Nomás dije aquí. Y la idea es representar parte de este fenómeno. Bien, ya después de todo esto, espero que te haya quedado la idea de que sí es importante el concepto de vector. Pasamos a querer entender lo que es un vector. De pronto, te puedes preguntar, oye, ¿qué es un vector? ¿Sí? ¿Es un punto? ¿Es un segmento? ¿Es una flecha? ¿O es una flecha que se mueve? Inicialmente este concepto lo podemos buscar etimológicamente y viene del vocablo latino que significa que conduce, ¿no? Pero hay muchas cosas que antes se podría decir que conduce, ¿sí? Y la idea para nosotros es como extender este concepto y decirlo formalmente, sobre todo en matemáticas. Y para esto vamos a utilizar inicialmente esta definición formal. Un vector, geométricamente, para nosotros es esta flecha. Es una flecha que tiene un inicio, tiene un final, o sea, tiene una magnitud
tiene una dirección, ¿sí? Tiene un ángulo aquí, ¿sí? Que también nos importa. Y eso lo vamos a agarrar de un vector. Este de aquí es muy diferente a esto. Esto no sabemos si va de A a B o de B a A. Y quitando esa ambigüedad, vamos a definir lo que es un vector. Bien, y tú puedes decir, oye, pero si yo tengo este vector de A a B y lo pongo aquí, o lo pongo aquí, o aquí, o aquí, o aquí, etc., ¿es el mismo? En efecto, es el mismo vector. Claro, o sea, este puede ser un representante característico de todos, ¿sí? Que lo podemos ubicar en un punto específico, pero sería el mismo. Oye, pero si pongo muchos, ya es muy diferente, ¿sí? Ya no es lo mismo, pero en esencia es como que este absorbe todas las características de un vector, la esencia. Y para eso hacemos esta definición formal. Un vector es una estructura o objeto matemático, puedo quitar esta parte, conformado por magnitud, dirección y sentido. Con lo que queremos decir de magnitud es que tú puedes decirme de qué longitud viene esto. Con dirección es el ángulo que conforma con respecto a la horizontal. Alfa aquí le estoy poniendo. Y sentido se refiere a esta punta de acá. Entonces son tres elementos con los cuales conformamos un vector. En la terminología que vamos a utilizar nosotros, pues vamos a utilizar esta terminología para decir un vector que va del punto A al punto B con esta flechita arriba. Y si no, simplemente ponemos una letra minúscula con una flecha arriba. Esta es nuestra terminología. En general, nosotros que podemos ver vectores equivalentes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo puedo poner este vector y son equivalentes. Matemáticamente es lo mismo. A ver, ¿por qué lo mismo? Yo voy a ver que este vector es igual a esto. Me dice, oye, pero estás poniendo dos flechas. No importa dónde acomodas la flecha. Dice, a ver, ¿son equivalentes porque tiene misma magnitud? Sí. ¿Tiene misma dirección? ¿El ángulo con respecto a la horizontal es la misma? Sí. ¿Y tiene el mismo sentido? O sea, apunta en esta dirección. Sí. Ah, bueno, entonces son equivalentes. ¿Sí? Bueno, y quiere decir que si yo pongo aquí mi vector o pongo vector acá, es lo mismo. Pasemos ahora a uno de los conceptos que más le gusta a las matemáticas. La suma de vectores. Este concepto ya te lo han platicado antes y ahora voy a darlo con cierto detalle. Suponte aquí que tenemos dos vectores. Tengo mi vector AB y mi vector AC. Yo matemáticamente quiero encontrar un vector que jale las propiedades de aquí, magnitud, dirección y sentido, jale las propiedades de aquí, magnitud y sentido, y sea operativo, ¿no? O sea, que lo pueda hacer con cualquier otro vector y demás sumas de más vectores, etc. Bueno, geométricamente así definimos la suma de vectores. Hay dos formas de explicarlo esto. Le llaman regla del paralelogramo, es hacer un paralelogramo y la diagonal desde donde iniciaron los dos vectores hasta acá, esa es la suma de los vectores. Otra forma de explicarlo es dirá, tú colocas uno de tus vectores, en este caso estoy aquí colocando a B, y donde terminó exactamente un vector, coloco el otro, ¿sí? Lo coloco aquí y de manera, como dije, equivalente o similar acá. No lo roto, no lo extiendo, etc. Y el vector resultante es el que me resulta desde donde comencé hasta donde terminé. ¿Sí? Este es mi vector resultante. Geométricamente así sumo los vectores. Coloco uno y enseguida donde terminó coloco el otro y de así vamos haciéndole y desde donde empezamos hasta donde terminamos es el vector resultante. Y así es la suma de vectores. Espero que sí te lo hayan explicado en tus cursos anteriores. De manera análoga, aquí está. Bueno, entonces del final, digo el principio, y para mí lo que me gusta mucho esto, porque si tú piensas en este vector y luego en este vector geométricamente, entonces mira, le puse aquí y en el final pongo el principio, estoy haciendo la suma, y luego si a esto que lo denoté así
le sumo esto, se cancela aquí y me queda exactamente AB. Vale, cerramos. Voy a decir el final, al final le quito el inicial y así es como hago mi resta y me da la dirección de mis vectores. Esto lo vamos a usar muchísimo. Finalmente, en la parte de vectores tenemos los múltiplos de ellos. Aquí te hago varias representaciones. Si este es mi vector AB, perdón, es este. Entonces, oye, ¿quién es menos AB? Ah, pues simplemente tiene sentido contrario. 3 medios de AB. Ah, pues aquí está AB y luego le sumo otra vez la mitad y me da 3 medios AB. Un cuarto de AB negativo, pues le saco la cuarta parte y lo pongo en sentido contrario. Estos son los múltiplos de vectores. Aquí este es un concepto mucho más general que lo vamos a ver los vectores de posición en la siguiente unidad, pero a grosso modo es que yo tengo un punto origen y algo se está moviendo, ¿sí? Una cierta trayectoria, entonces yo puedo ver, oye, aquí tengo en esta posición en un tiempo y acá en otro tiempo, entonces, ¿cómo cambió de dirección o de vector de posición en un tiempo a otro? Esto lo vamos a estudiar mucho en la siguiente sección. Bien, vamos a concretar ahora todas las propiedades de los vectores. Las voy a leer, pero en esencia es lo que te he platicado. La suma de vectores conmutativa, sumar A más B, lo mismo que B más A, es asociativa. Yo puedo sumar un vector otros dos, o primero los dos de ellos y luego el otro. Está el vector 0, que es muy diferente al número 0. El vector A más el vector 0 siempre me da el mismo vector A. A más su vector contrario me da el vector 0. Y aquí, por ejemplo, yo supuse que K1 y K2 son números reales. Entonces, bueno, aquí me falta un subíndice, pero suponte que es un escalar. Si yo multiplico un escalar por suma de vectores, es multiplicar coordenada a coordenada. O si sumo dos escalares y lo multiplico en vector, se distribuye también. Perdón, aquí quise decir distribuye. Y aquí no importa cómo asocie. El número 1 por el vector A, pues me sigue dando A. 0 por A me da el vector 0. Ojo, 0 es muy diferente al vector 0. Cerramos esta parte de la sección con estos desafíos. Te dejo aquí 3 vectorcitos y el desafío es que los vas a sumar geométricamente, ¿sí? O sea, o hacer estas operaciones. A grosso modo, si explico un poquito la idea, es que vamos a decir, por ejemplo, esta, ¿sí? Ahorita que es cortita. Dice, oye, 3 veces A. Bueno, no me va a caber ahorita a lo mejor el dibujo, pero dices, este A lo vamos a poner 3 veces. Pues yo por lo pronto lo voy a hacer hacia atrás una vez y hacia adelante como otra vez, ¿no? Aquí está 3 veces A. Y lo dices, ahora le restas B. B sería aquí. Entonces lo voy a colocar aquí. Bueno, suponte que aquí el origen. Entonces aquí lo coloco. Entonces aquí estaría B. Y el vector resultante, 3A menos B, voy a cambiar de color. Vamos a poner un azul. Sería un vector de una punta a la otra punta. Primero vamos a dibujar la rayita. Aquí está. ¿Sí? Como estoy diciendo como le estoy restando el B, entonces este sería el sentido. ¿Sí? Al final estoy restando el principio. Es más o menos. Y este de aquí, este nuevo, este es, bueno, es 3A menos B. Menos B. Bien, te dejo los desafíos 1 y 3. Cerramos esta parte de la sección con estos desafíos. Te dejo aquí 3 vectorcitos y el desafío es que los vas a sumar geométricamente. ¿Sí? O sea, o hacer estas operaciones. A grosso modo, si explico un poquito la idea, es que vamos a decir, por ejemplo, esta. ¿Sí? Ahorita que es cortita. Dice, oye, 3 veces A. Bueno, no me va a caber ahorita a lo mejor el dibujo, pero dices, este A lo vamos a poner 3 veces. Pues yo por lo pronto lo voy a hacer hacia atrás una vez y hacia adelante como otra vez, ¿no? Aquí está 3 veces A. Y lo dices, ahora le restas B. B sería aquí. Entonces lo voy a colocar aquí. Bueno, suponte que aquí el origen.
Entonces aquí lo coloco. Entonces aquí estaría B. Y el vector resultante, 3A menos B, voy a cambiar de color. Vamos a poner un azul. Sería un vector de una punta a la otra punta. Primero vamos a dibujar la rayita. Aquí está. ¿Sí? Como estoy diciendo como le estoy restando el B, entonces este sería el sentido. ¿Sí? Al final estoy restando el principio. Es más o menos. Y este de aquí, este nuevo, este es, bueno, es 3A menos B. Menos B. Bien, te dejo los desafíos 1 y 3. Pasemos ahora a vectores en el plano y el espacio. Bueno, ahora tenemos sistemas de coordenadas. Ya lo dejé pasar de una vez. Si ves un vector en R2, lo vamos a denotar por sus coordenadas en el punto final. Inicialmente se puede decir que yo te daría una flecha así. Y luego te dices, oye, ¿cuáles son sus coordenadas? En X, A y en Y, B. Pues así vas a denotar el vector B. Lo denotas con corchete angulado A, B. Ojo, se pone siempre esto en R2. Análogamente, si alguien te dice, oye, este es un vector en R3. Sí, muy bien. Oye, ¿cómo lo vamos a ver representativamente? Pues dime las coordenadas más o menos en X, en Y y en Z. ¿Sí? Y lo vamos a denotar así. Con corchete angulado dices coordenadas X, Y y Z. Una pequeña observación. Es importante que te comente que así se denota un punto, así se denota un vector y así se denota un segmento. Nótese que en este caso el punto P, que es exactamente un puntito, nada más, ¿sí? Está pegado a sus coordenadas. Un vector, hay una igualdad en medio con corchetes angulados. Y un segmento, los corchetes son redonditos. Eso es importante cuidar esta terminología y notación para que no haya confusión. La suma y resta aritmética de vectores. Bueno, ya te había platicado como la suma geométrica y dices, oye, si ahora los tengo en R2 o en R3, ¿cómo se ven coordenada a coordenada? Pues así, mira. Suponte que yo tengo el vector OP1, estoy diciendo aquí el punto final P1, y el vector OP2. Entonces, geométricamente, para sumarlos, dice, pues en el final de uno, coloco el otro, y donde comenzamos y donde terminamos, este es el vector resultante. ¿Sí? Bien, pues resulta que para yo calcular la suma de estos, lo voy a hacer coordenada a coordenada. Aquí creo que me faltó, aquí es este vector, es en la primera coordenada x1 más x2, en la segunda coordenada es y1 más y2. Y así es como encuentro mi nuevo vector resultante de la suma de dos vectores. De manera análoga, aquí tenemos la resta de vectores y lo que vamos a hacer es restar coordenada a coordenada. ¿Sí? Suponte que tengo el vector OP1 y OP2 y quiero el vector o resto, ¿sí? Resto, por ejemplo, a OP2, como vector, le resto el vector OP1. Entonces, acuérdate que te comenté que este me decía el final, entonces aquí estoy en el final, entonces sería este vector a la hora de restarlos. Y es el vector que va del punto P1 al punto P2, ¿no? Bueno, y la idea es igualito, hay que restar coordenada a coordenada. Pasemos a un ejemplo para entender un poquito estas cosas, pero es muy simple el ejemplo, ¿no? Simplemente para consolidar un poco el conocimiento. Considérate el vector A y el vector AB así en R2. Hay que calcular su suma y su resta. Bien,
Aquí está mi vector A. Si yo proyectara un poquito acá, me da que tiene 4 en X, 2 en Y, a la hora de proyectar acá. El vector B tiene menos 2 aquí, 5 acá. Entonces, geométricamente, si yo quiero calcular esta suma, geométricamente, pues aquí coloco geométricamente el vector B y digo, pues es de aquí a aquí, este es mi vector A más B. Sí, pero me puede decir, oye, pero ¿cuál es el punto final de este? ¿O cómo le pones aquí? Igual que pongo en la primera coordenada y que pongo en la segunda coordenada. Pues como lo platicamos antes, ¿no? Es la suma de cada coordenada. Vamos a sumar 4 con menos 2, me da un 2, ¿sí? Y ahora vamos a sumar 2 con 5 y me da un 7. Y ese es el vector A más B. Aquí, nótese que está con letras cortitas. De manera análoga, A menos B. Aunque aquí hice una representación, tanto aquí como acá. Vale, te dejo que lo termines en tu cuaderno de notas, las coordenadas de este, ¿sí? Que van a ser, angulado, pues sí que las coordenadas de este, ¿no? Es el mismo vector, acuérdate. Para conformar esta sección, te recuerdo, o más bien te hago hincapié de que las propiedades de los vectores sí son igual como antes, ¿no? La suma de vectores, pues es sumar coordenada a coordenada. Si un escalar multiplica a un vector, multiplico coordenada a coordenada. Dos vectores son iguales y solo si son igual coordenada a coordenada. Aunque parezca trivial, pero es de las cosas más importantes que se utilizan en muchos cálculos. Resta de vectores, restar coordenada a coordenada. Y si tengo dos puntos P1 a P2 y quiero un vector de P1 a P2, entonces recuérdate que te dije, primero se marca el final, ¿sí? Aquí dice termina en P2, bueno, se pone a P2 y le voy a restar el inicial. Bueno, y esas son las propiedades. Estas propiedades son idénticas en R3. Este es parte de un ejemplo, lo dejo un poco incompleto porque nada más tienes que hacer las cuentitas. Y este es un pequeño desafío que te pido calcular estas tres operaciones, 2A más 10B, A menos 2B y menos A más 3B, y también graficar en R3. Eso es importantísimo. Pasemos al siguiente tema. Norma de un vector y vectores unitarios. Bueno, el concepto de norma, de longitud de norma de un vector, es un concepto que ya te lo han platicado antes y bueno, pues así se define la norma de un vector, ¿no? Como la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, suponiendo que A1 y A2 son las coordenadas de A. En particular, A es el vector 0, si solo así, pues su magnitud vale 0. Bueno, lo dije al revés, pero es bien. Y en R3 el concepto es idéntico. Te recuerdo nada más que esto la llaman magnitud euclidiana o norma euclidiana. Todo esto es porque el concepto de magnitud o norma se generaliza. Otro de los conceptos muy fuertes que se trabaja es el vector unitario. Y un vector es unitario si su magnitud vale 1. Está muy simple su definición, ¿sí? Bueno, una observación simple es que si A es un vector, entonces el vector U multiplicado por este número, nótese que calculamos la magnitud de A y sacamos el inverso multiplicativo, lo multiplicamos este número por A, y pues resulta que este es un vector unitario, ¿no? A la hora de hacer las cuentitas. Y aquí están las cuentas. No hay mucho que detallar eso porque es muy simple. Vale, veamos un ejemplito, pero pues es calcular el vector unitario de un vector unitario de A. Bueno, pues uno de estos vectores es, como le dije anteriormente, es A multiplicado por este escalar. Cuando calculamos la norma de A, acuérdate que es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Este al cuadrado vale 4 más 1, 5, raíz cuadrada de 5, ¿no? Y lo ponemos acá abajo. Entonces, multiplicar este escalar por A. Aquí escribí A en forma de R2. Y ahora, como platiqué antes, hay que multiplicar coordenada a coordenada. ¿Sí? Va a ser este por este y este número por este también. Y aquí está. ¿Sí? Bien,
Nomás para cerrar con la creatividad y el ingenio es que este vector, también hay otro vector unitario paralelo a, pero en sentido contrario. Esta sección se concluye con este desafío para que asimiles el conocimiento. Pasemos ahora al siguiente tema. Los vectores característicos unitarios I, J y K. La palabra característico es una de las partes o conceptos muy vitales o fundamentales, porque característico aquí significa como que lo diferencia de los demás, ¿no? Y efectivamente, de todos mis vectores, aquí tengo tres vectores en R3, perdón, tengo tres vectores unitarios. Uno sobre el eje X, uno sobre el eje Y y otro sobre el eje K, todos unitarios. Y así lo definimos. Sobre el eje X va a ser el vector I y así sería mi... Aquí está del lado izquierdo cómo es mi definición y del lado derecho quién sería. ¿Cómo sería mi definición? ¿Quién sería? ¿Cómo sería mi definición? ¿Y quién sería? ¿No? Estos se llaman vectores característicos IJK y sirven para representar cualquier vector y terminología y notación y hacer operaciones con vectores. En particular, si tú tienes un vector cualquiera A con coordenadas I, A1, A2 y A3, entonces lo puedo escribir como suma de IJK. ¿Sí? Yo hago esta operación y esta hago operación y me queda exactamente esto de acá, haciendo las cuentas coordenada, coordenada. Y así se vería, ¿no? Geométricamente, ¿no? Cuando tengo A, este es el vector A1I, este es el vector A2J y este es el vector A3K. Y pues efectivamente, ¿no? Si yo sumara geométricamente, a ver, empiezo aquí. Ay, quería agarrar la pluma. Si yo empiezo aquí y luego le voy a sumar este vector, pues ahí donde terminé, coloco el A2J. Y aquí donde terminé, coloco el A3K, termino aquí, y efectivamente me da el vector A. Bueno, todas estas mismas ideas y conceptos son idénticos a R2, aunque lo expliqué en R3. De aquí se desprenden muchas cosas, pero primero veamos unos ejemplos, para que asimiles un poco el concepto. Mira, aquí estoy escribiendo de una manera mi vector 4,7 menos 3 y aquí lo estoy escribiendo usando los vectores característicos IJK. Es lo mismo cuando hago cuentas. Entonces, cuando veas un vector lo puedes ver de esta manera o de esta manera. Esto es importante que lo vayas practicando porque en el resto del curso vamos a estar trabajando a veces hacia acá y a veces hacia acá, según nos convenga. Aquí tengo un ejemplo muy bonito que dices, oye, ¿cuál es la magnitud del vector I más J? Porque al último yo sumo un vector, le sumo otro vector, me da otro vector. ¿Cuál es la magnitud de esto? Bueno, pues acuérdate que si yo hago las cuentas, es como si este fuera el vector 1,00 y este es el vector 0,1,0. Sumo coordenada a coordenada, me va a dar el vector 1,1,0 y al sacar la magnitud, como lo expliqué antes, pues me queda esto, ¿no? Después vamos a ver, pues que también nomás basta conocer la coordenada a coordenada. Aquí mira, estoy sumando este vector con este. Y pues es muy padre porque junto todo lo que da en I, todo lo que me da en J y todo lo que me da en K. En este ejemplo, pues dices, oye, 15 veces este vector. Pues 15 veces para cada lo de I, para lo de J y para lo de K. Ahora tengo el vector B y el vector W de esta manera. ¿Cómo veo que son paralelos? Pues simplemente con ver que si yo duplico o sea, todos los duplico y me da el de acá, ¿no? Dice, pues sí. Bueno, de hecho, duplicación negativa. Por último, para esta sección, son sus propiedades de los vectores. Como lo platiqué antes, bueno, pues sumar vectores ahora con coordenadas, lo hacemos siempre coordenada, todas las operaciones. Vuelvo a recalcar esta propiedad. Dos vectores en R3 son iguales y solo si en cada coordenada coinciden exactamente. Resto de vectores es restada coordenada a coordenada, el vector 0 y si quiero sacar el vector de un punto al otro, de P1 a P2, haz de cuenta el vector OP2, que es el final, le resto el principio. Final en este sentido de aquí. Veamos el siguiente tema.
vectores entre dos puntos, aunque ya lo platiqué. Si yo tengo el punto P1, que aquí lo estoy denotando como punto, y el punto P2, a mí me gustaría encontrar el vector que vaya de P1 a P2. Pues ya lo he platicado antes. Pienso no en P1, sino P1 como el vector OP1, P2 como este vector OP2, ¿sí? Y se oye cómo es el vector, aquí mi dibujo no coincide, tú. De P1 a P2, ¿sí? Aquí vamos a ponerle P2. Pues de P1 a P2 sería, en mi dibujo, sería un vector de aquí a aquí. ¿Sí? Este es mi... Ay, me salió curvado. Pues, wow, de nuevo, bueno, ni modo. Y algebraicamente sería así, ¿no? El final, me está diciendo, ¿y dónde termina en P2? Ah, pues, considerado P2, y luego P1, y restas coordenada a coordenada. Bien. Este es un ejemplo para sacar lo que acabo de explicar hace rato, ¿no? Me faltaría hacer un buen dibujo de esto. Este es otro ejemplo, por ejemplo, para calcular la magnitud de este vector A. Aquí escribí directamente la fórmula y ahora hay que escribir directamente, ¿no? Aquí pongo este al cuadrado, aquí pongo este al cuadrado y este al cuadrado y hay que encontrar la raíz cuadrada de todo lo que me salga y ponerlo aquí. Como son ejemplos muy numéricos y muy simples, lo dejo por aquí. Unos ejemplos para reforzar un poco de conocimiento. Pues esto ya lo había platicado un poquito, como podemos ver A, dos formas. Este vector dice, mira, una observación que está en el plano XZ. Esto quiere decir que no tiene coordenada en Y. Y efectivamente aquí no hay J, ¿no? Bueno. En este vector, dice, bueno, en este caso tengo B esto, W esto, y la idea es hallar esta resta. Bueno, hay que hacer las cuentas nada más. Acuérdate que hay que... Bueno, cada uno de estos esto lo debo multiplicar por 5, este por 5, este por 5, este por menos 3, este por menos 3, y luego juntar todas las I's, juntar todas las J's y todas las K's. Bueno, con eso y este ejemplo también que lo dejo incompleto, cierro esta sección, dice que calcula la magnitud de este. Pues aquí poner la coordenada I al cuadrado, pues 0. Aquí menos 10 al cuadrado, ¿no? Y aquí 3 al cuadrado y hacer la cuenta. Cierro esta sección con este desafío que te pido que encuentres estos vectores y calcular sus magnitudes. Finalmente, te encargo estos problemas en el tiempo que se indica en el Classroom y hacer las representaciones gráficas, aunque en el libro no lo indique. Hay que tomar fotos y videos y subirlos al Classroom, de preferencia antes de la fecha límite. Te recomiendo mucho hacer un formulario de esta sección, que es la 12.2 del libro base, y replicar en tu cuaderno los ejemplos de 2 al 7, las páginas 800, 803, para que se consolide tu conocimiento. Bien. Te felicito por tu decisión de nuevo. Esperamos que hayas llegado muy vigorosamente al final de este video. Y recuerda que donde tengas dudas, escribir en qué minuto, en qué segundo, resolveremos tus dudas. Y si algo te parece muy simple, pues dale un poco más de velocidad al video. Hasta luego.